¿Y cuáles son los factores que normalmente vamos a encontrar, ¿no? Como ya lo hemos conversado. O encontramos uno, encontramos dos, o encontramos todos, ¿no? Cuando hay estos accidentes por contacto con, o estar cerca, en la cercanía de la explosión o con la explosión misma, ¿no? El tema de la fricción, el impacto, la energía estática o el calor, ¿ya? La cifra, el acrónimo, o perdón, la abreviatura FISH. Listo. Habíamos hablado de lo que era el tiro cortado, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco de este tema? Y habíamos hablado también de que estos tiros son cuando no se consume, ¿no? La carga que estaba dentro del taladro. También se le dice tiro fallado. Hay muchas causas con respecto a estos tiros cortados. Y mayormente, nos dice acá, ¿no? Las causas de tiros cortados mayormente, en 99.9% se dan por errores operativos, o sea, por actos inseguros, ¿no? Y un mínimo de error de fabricación del accesorio, más que todo por el tema de condición, ¿no? De los insumos o de los productos que se compran. Entonces, más es por el error humano. ¿Cuáles son esas causas que podrían haber, ¿no? Estos tiros cortados. Podría ser el mal cebado, acuérdense que era la preparación del explosivo secundario con el explosivo primario, el detonante. Entonces, cuando no se hace de una manera adecuada también, ¿no? Esto puede dar origen a que haya un tiro cortado, ¿no? Un fulminante también que sea inadecuado, el mal manipuleo también de la preparación para poder colocar el explosivo, también ese es un motivo para que haya estos tiros cortados, ¿no? Como podemos verlo acá, no está de una forma adecuada el fulminante, ¿no? Este es el explosivo, este es el taladro, este es el explosivo, este es el fulminante y esta es la mecha, ¿no? No está de una forma adecuada, ¿no? Está inclinado, entonces no va a haber un contacto correcto. Igual acá, ¿no es cierto? No está de una forma adecuada. Entonces esto puede hacer de que no explosione el explosivo secundario, ¿ya? También podemos tener por una perforación inadecuada, y entonces el taladro no está realizado de una forma, de una forma adecuada, y eso puede hacer que también no se realice la explosión tal como lo teníamos planificado, ¿no? Dice perforación incorrecta en la creación de una cara libre y el coneo para los pilares en los tajeos, o sea, la forma en la que se ha hecho esta perforación, ¿no? Se dan cuenta que no está uniforme. Eso. Tiros cortados por no realizar la limpieza de los taladros, ¿ya? También a veces cuando no se realiza la limpieza de los taladros, sabemos que el explosivo no va a entrar de una forma adecuada y eso va a ser, podría ser, mejor dicho, de que acá se origine un tiro cortado también, ¿no? Acá también dice por el tema de los diámetros del taladro. Entonces, no es adecuado. Acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el diámetro aquí es de 33 milímetros, pero el explosivo es de 34 milímetros, ¿no? Podría haber esta diferencia, o también podría ser, en este caso, podría también ocasionar una fricción, ¿no es cierto? Al momento de colocarlo. No va a llegar quizás tampoco al fondo donde nosotros queríamos que llegue. Entonces, puede también haber un desgaste acá del cordón, ¿no es cierto? De la mecha, al momento de hacer el roce. Porque miren, entre el explosivo sumado al cordón suman 34 milímetros. Entonces va a haber un rozamiento acá, ¿ya? El explosivo solamente el diámetro es 29 milímetros. Entonces, al hacer más sumado el diámetro del explosivo con el cordón, puede haber acá un desgaste, ¿ya? Y al haber un desgaste, sabemos que no va a llegar la chispa hacia el fulminante. Entonces, el, no va a haber esta explosión, ¿no? Que nosotros teníamos planificado. Sí, para la utilización de explosivos, como lo hemos dicho, la autorización la da la SUCAMEC.
La que vale es la importante, la que te autoriza es la de SUCAMEC, no la de la mina. La de la mina te puede dar un procedimiento, una autorización, todo, pero dentro de sus estándares tiene que estar sí o sí la autorización de la SUCAMEC. Eso es lo que no se puede obviar, es lo más importante. Tiros cortados por temas operativos de última hora, lo que estamos hablando, el tema de la presión, ¿no? Dice, el carrillo se realiza apurado, puede haber errores en la distribución de retardos y realización de puentes de carrillo deficientes. Sabemos que para nosotros poder hacer una voladura controlada tenemos que diseñarla adecuadamente y tenemos que ponerlo en una secuencia adecuada para poder poder lograr el objetivo que queremos con la voladura. Entonces, cuando estamos contra el tiempo, ese diseño para hacer la secuencia de las explosiones no se realiza de una forma ya planificada. ¿Por qué? Porque ya estamos contra el tiempo. Y sabemos que cualquier tarea que se hace contra el tiempo no sale bien. Por eso existe la planificación, que es muy importante, y en especial para este tipo de trabajos, ¿no? Muy importante. Acá tenemos qué procedimiento podríamos tomar. Estas son algunas recomendaciones, pero imagino que ustedes pueden tener muchas más en sus centros de trabajo, ¿no? Tenemos nosotros que verificar, por ejemplo, cuando hay tiros cortados, el tema de la ventilación, ¿ya? Verificar el motivo de la falla del tiro cortado. Como hemos visto, hay varios motivos por los cuales podría ocurrir el tiro cortado. Tenemos que eliminarlos también, estos tiros cortados, recargando con un nuevo cebo, para la cual se ha seguido el procedimiento de transporte de explosivos en interior mina y preparación de cebos de dinamita. Este es un estándar, ¿ya? Que lo estoy compartiendo con ustedes. Colocar vigías en los accesos a la labor 10 minutos antes de proceder al chispeo del tiro y tiros cortados. ¿Ya? Máximo 6 tiros y esperar 10 tiros, 10 minutos antes de abandonar el puesto de vigía luego que salió el disparo. Paso extraordinario, dice, se paraliza la eliminación de tiros cortados cuando hay más de 6 tiros fallados. Se espera el horario de disparos primarios preestablecidos y cuando hay ventilación insuficiente. Este es un estándar de una mina que lo estoy compartiendo con ustedes, ¿ya? Imagino que quizás estará coincidiendo con algunos que ya ustedes han visto o han trabajado, pero podríamos enriquecerlo también, ¿no? Sabemos que esto es un tema de mejora continua. ¿Qué medidas preventivas nosotros podríamos colocar, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer nosotros para poder implementar medidas preventivas a estos temas de explosivos? ¿Ustedes qué cosas recomendarían en su experiencia, muchachos? Me gustaría que nos compartan. Acá veo gente, unas preguntas muy interesantes, ya temas operativos he visto algunos temas técnicos también. Entonces, gente que está elaborando ya. Entonces, para un tema de sinergia entre todos los participantes, porque no todos podemos tener el mismo conocimiento, la misma experiencia que tienen quizás algunos de ustedes, me gustaría que nos compartan qué medidas preventivas ustedes implementarían adicionales de las que hemos visto. También vamos a ver algunas más, muchas más, pero ustedes ahorita, de cajón, para ustedes, sí o sí, ¿qué medidas preventivas implementarían para el tema del manejo de explosivos, para el tema de voladuras? Sabemos ya el tema del personal que tiene que ser capacitado, que tiene que estar autorizado por la SUCAMEC, etcétera. Pero ustedes, a ver, los leo, muchachos. A ver, nos dice Franny, siempre trabajó con el IPRC antes de iniciar el proceso de carrillo de explosivos. Muy bien. Parte de nuestro sistema de gestión, ¿no? La herramienta más importante del sistema de gestión es el IPRC, que se aplica a todas las actividades, ¿no? Sabemos que en un IPRC la evaluación del riesgo sería alto, ¿no? Muy significativo en estos casos de trabajar con voladuras. ¿Alguien más, por favor, que pudiera participar, compartirnos? Tener una hora fija para realizar la actividad sin apuros, claro, con la debida planificación, ¿no es cierto, Michael? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Alejandro nos dice, solo personal calificado y homologado por el cliente debe manipular. Contar con un acorde a sus actividades. Ya, claro, una planificación antes de protocolo para la ejecución de voladores, protocolos, ya muy bien, como los procedimientos, ¿no? Como los estándares.
¿Cómo se realiza la eliminación de tiros cortados en el método de taladros largos? Ya este es un tema más técnico, estimado Abiel Coixa. Jorge Luis Villalta, en voladuras primarias superficiales usualmente dejan vaciados mucho tiempo de carga explosiva, potencial riesgo al ambiente. Ya, en voladuras primarias superficiales usualmente dejan vaciados mucho tiempo la carga explosiva, potencial riesgo al ambiente. Claro, tienes razón, en el tema del contacto que puede tener, ¿no? Con tanto tiempo estar expuesto al ambiente. Puede haber una lluvia quizás, ¿no? O el mismo producto estar ahí en contacto con el suelo, con el agua, también puede haber un arrastre ahí del material peligroso, del material explosivo, claro que sí. Entonces, las medidas preventivas que ustedes han compartido son muy importantes, ¿no? Muy importantes aquí en estos casos. Me gustaría que a las personas que aún no han trabajado con voladura o con materiales explosivos se lleven lo máximo que se pueda de esta sesión, y ahí con el aporte de los compañeros que conocen bastante estos temas, ¿no? Vamos a ver la implementación de tiros cortados con método de taladros largos. Bueno, el estándar que yo he visto es casi el mismo en el tema de la eliminación de estos tiros cortados con taladros largos, ¿no? El uso de agua, ¿no? O también hacer el tema de un nuevo cebado para poderlo volar, ¿no? Entonces también el tema de agua también podría ser el tema de la contaminación. Nosotros para eso tenemos nuestros estándares. Se tiene que cargar en el frente donde se va a hacer el disparo. Nunca puedes tenerlo ya preparado, no. Siempre tiene que ser en el frente es la preparación. Lo vamos a ver. A ver, trabajadores que manipulan los explosivos. A ver, muchachos, acá lo que estábamos hablando, ¿no? Todo personal que realice trabajo con explosivos y materiales relacionados deberá contar con la autorización de manipulación emitida por la SUCAMEC. Entonces, si es que nosotros vamos a elaborar con el tema de explosivos, tenemos la experiencia, ya hemos obtenido la experiencia, pues tenemos que estar autorizados, ¿no? Por la SUCAMEC. Nunca podríamos omitir esta autorización porque la mina nos esté autorizando, ¿no? Yo creo que una mina grande, formal, nunca obviaría este paso, ¿no? Quizás en minería informal sí podrían hacerlo esto, ¿no? Y quizás ni siquiera harían el tema de procedimientos estándares, o quizás sí, pero no llegarían hasta este nivel. Dice, todo el personal que manipulará explosivos debe realizar la descarga de energía estática, como habíamos conversado, ¿no? El tema de la energía estática. Entonces, cuando va a haber una manipulación de los explosivos, no debemos estar cargados con la estática, ¿no? Como ya lo hemos visto, como le dije el ejemplo, nosotros nos cargamos de energía estática. ¿Y cómo lo podemos descargar? Bueno, con contacto a tierra, ¿no? Con placas quizás de cobre que vayan con conexión a tierra, entonces al tocarlas, nos desenergizamos, ¿no? Los electrones van a fluir hacia tierra y ya podemos nosotros manipular explosivos, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? Sabemos que esta chispa, como ya lo hemos visto, podría dar origen a una explosión, ¿no? A una explosión que no teníamos planificada, una explosión fortuita, y de hecho que eso nos va a conllevar a un accidente. La hoja de datos del material, las hojas MSDS, importante. Dice, la gestión de comunicación de riesgos requiere que todos los fabricantes, distribuidores o importadores de productos químicos proporcionen hojas de datos de seguridad, ¿ya? Para cada producto químico peligroso. Entonces, debemos nosotros de tener nuestra hoja de seguridad de los materiales que estamos usando. Sabemos eso, ¿no? ¿Quién nos tiene que dar esta hoja de seguridad? ¿La tengo que descargar del internet o me la tiene que dar el proveedor? Me la tiene que dar el proveedor, ¿no es cierto? Eso también nos dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es obligatorio, ¿no? Tiene que tener las 16 secciones, en nuestro caso, en el idioma que hablamos, que es el español, elaborada por el fabricante. Yo no podría tener una hoja MSDS, digamos que cambié de proveedor
¿ya? Y tener mi hoja MSDS del proveedor anterior y no del actual, ¿no? Si es que cambio de proveedor, eso sería una falta muy grave, muchachos. Tendríamos que tenerla actualizada y es obligación del proveedor que nos dé la hoja MSDS actualizada. Máximo, como dice, 5 años de vigencia. ¿Y quién nos dice, quién nos da estas recomendaciones? Pues la norma ANSI Z400.1. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener en como una medida de control, tener nuestra hoja de seguridad. No solamente tenerla, también tenemos que difundirla. Todas las personas que van a manipular los explosivos deberían tenerla, ¿no? En el tema de la manipulación de explosivos, la norma nos dice que las personas que van a manipular los explosivos son los que deben tener la autorización de la SUCAM. Pero si tu estándar señala que debería tenerlo también los supervisores, estás bien, pues estás por encima del estándar, ¿no? A la pregunta que nos han realizado. No hay una prohibición, o sea, la norma no nos prohíbe que la supervisión pueda tener esa autorización, ¿no? Pero lo que sí nos dice es que las personas que van a manipular deben tener esa autorización. Ya, entonces, los que van a manipular sí deben tener la autorización de su cambio. Pero, si tu estándar te dice que la supervisión también, bueno, pues sí, no creo que eso sea un limitante. La norma es clara. Ahora, las secciones de la MSDS, nosotros debemos conocerlas, ¿no? En general, para darle un repaso así rápido, veamos que la hoja MSDS tiene 16 puntos y nosotros debemos saberla leer esta hoja MSDS. Por ejemplo, tenemos como punto 1, en general, identificación de la sustancia o mezcla del proveedor, ¿no? De acuerdo, vamos a tener nombre compuesto, sinónimo, fórmula química, familia química, el número de servicio de resumen químicos, el número de las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? El nitrato de amonio, mayor a 98% extra puro, esta hoja MSDS. Como punto 2, los componentes de riesgo, acá tenemos el rombo del sistema de gestión armonizado, ya no de la NFPA 704, ya. También tenemos acá los datos físicos y químicos del producto, también que tenemos el tema de la explosividad, este es un ejemplo, ¿ya? También tenemos el tema de la reactividad, lo podemos encontrar en la hoja MSDS. Ya, acá vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? El tema de la reactividad, una propiedad comburente, estabilidad química. Ya, acá nos dice, o sea, yo no podría dar datos, digamos, yo soy el supervisor, ¿no? Y yo no podría dar datos, porque, bueno, si tengo la experiencia, buena hora, ¿no? Bacán, pero datos técnicos, ya, y por temas de seguridad yo tengo que darlos del proveedor, ¿y dónde saco esos datos? Pues de la hoja MSDS. De ahí es de donde yo saco estos datos, ¿no? Que son precisos. Como modo consulta, la hoja MSDS específica para productos químicos, más bien para materiales peligrosos, tiene similitud. Sí, es lo mismo, la hoja de datos de seguridad del material. Es lo mismo, Alejandro. Ya, entonces acá yo tengo, digamos, estos datos. ¿De dónde más podría sacarlo, no? Riesgos de ignición, ¿no? Reacción exotérmica con bases, ácidos comburentes, reacciones fuertes con metales alcalinos, amoníaco, compuestos de amonio, materiales combustibles, carburo, cloratos, éster, hidrocarburos, polvo de metal. Entonces ya sé de qué cuidarme, ¿no? Y también estoy viendo acá, digamos, el tema de la compatibilidad para el almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo saco? Pues de la hoja MSDS, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la sección de toxicidad y primeros auxilios, efectos que causa la sustancia por ingestión, inhalación, contacto cutáneo, contacto con los ojos, exposición crónica, los primeros auxilios, los antídotos para cada caso que se mencionó anteriormente. Es importante saber cómo vamos a reaccionar. Como ya les dije al inicio, podría darse un contacto que no sea voluntario entre la persona y el explosivo, un contacto indirecto, ¿no? Como les dije, una manipulación de un momento, con las manos que quizás no use los guantes, quizás para preparar el cebo, se quitó, después terminó de hacer la labor.
no se lavó las manos, fue a ingerir su agua o algún alimento, ¿no? Claro que no en la zona de la voladura, sino en otro lado, pero no se lavó las manos, eso puede ocurrir. Y por ingesta puede consumir el explosivo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Empieza con el dolor de estómago, quizás mareos, ¿no? En caso de inhalación también podría darse por causa de inhalación, especialmente en las zonas de almacenamiento. En caso de contacto con la piel, ¿no? Acá, por ejemplo, dice en caso de contacto con la piel, aclararse la piel con agua, ducharse. Ya, si aparece malestar, consultar al médico. En caso que entre en contacto con los ojos, ¿no? Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca, por lo menos durante 10 minutos, ¿no? En menos 10 minutos, en caso de irritación ocular, consultar con el oculista. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sacamos los datos? Pues de la hoja MSD. ¿Qué más tenemos? En el caso de los derrames, ¿qué es lo que tengo que hacer en caso ocurra algún derrame, ¿no? También el caso de los EPPs, ¿qué EPPs debería usar para el tema del contacto directo entre la persona y el material peligroso? ¿No? Es específico para eso. Ustedes saben que ante una explosión ningún EPP te va a salvar, ¿no? Bueno, entonces en el tema de EPPs, gafas de protección, el protector facial, de las manos, lavado de manos, perdón, el tema de guantes, ya protección de las manos, usted nos habla acá, el tipo de material que debe tener los guantes, ¿no? Los guantes de nitrilo, el espesor, todas las especificaciones, cuando tú compras EPPs, ahí te lo dan. Entonces tú debes adquirir los EPPs que te pide la hoja MSDS, ¿ya? Y ese es un tema de fiscalización que se puede hacer, se podría hacer, ¿no? Voy, tomo el estándar que es la hoja MSDS y verifico los EPPs que estás usando, que le das a tu personal, a tus operadores de voladura, ¿no? A ver si es que son adecuados o no, ¿ya? Entonces, miren tanta información que tenemos en nuestra hoja MSDS, ¿no? Por ejemplo, precauciones especiales, el tema del transporte, etcétera, ¿ya? Quería tocar esos puntos y en general la estructura que tiene la hoja MSDS, ya, sí, muy claro, puede activarse, hay condiciones, como hemos dicho, que puede activar el fulminante al explosivo, hay condiciones, ¿no? Hemos dicho por fricción, por calor, etcétera, o sea, siempre hemos dicho que podría. Quizás tú lo has visto que ha ocurrido, que no ha ocurrido, pero podría darse, ¿ya? Como les dije, ¿no? El tema del manipuleo de los explosivos, por ejemplo, hemos visto guantes de nitrilo. La hoja MSDS es específica para el tema de los EPPs que vas a usar, pero como hemos visto en general, ¿no? Protector facial, protector ocular, guantes de goma, uniformes, etcétera. Pero específicamente te lo tiene que dar tu hoja MSDS. Aprendamos a usar nuestra hoja MSDS, ¿no? Claro, el EPP no minimiza el accidente, no lo evita. Acuérdense que el EPP es la última barrera de control, ¿no? Y esa barrera de control en el caso de explosivos no nos va a servir, solo nos va a servir por el tema de la manipulación en sí, ¿ya? Bueno, nuestra hoja MSDS tiene 16 puntos, ya, como hemos dicho, según la ANSI, que nos ha pedido como mínimo que nuestra hoja MSDS tenga esos 16 puntos, ya, en los cuales vamos a encontrar toda la información que nosotros necesitamos. Acuérdense, tenemos muchos tipos de explosivos y siguen habiendo más, porque las necesidades se van ampliando, se va abriendo un ramillete de necesidades que nosotros vamos a tener para poder usar el explosivo adecuado. Entonces, van cambiando, van mejorando, van sustituyendo algunos productos y eso va cambiando sus propiedades físicas y químicas. Cambia algo, entonces ya es otro producto. Entonces, ¿dónde encuentro específicamente las medidas para primeros auxilios, lucha contra incendios, derrames, almacenamiento, todo esto? En la hoja MSDS, ¿no? Junto con la normativa y junto con los estándares de la mina o del centro de trabajo, nos va a dar las barreras adecuadas, ¿no? El sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿no? Tenemos los planes, programas, FEDs, procedimientos, estándares, etc. El IPRC,
como habíamos hablado, ¿no? O la columna vertebral del sistema de gestión. El manejo de explosivos debemos de tener nuestro IPRC, donde debe estar todos los controles específicos. Específicos, por favor, no generalicemos nunca. Como recomendación, el IPRC nunca debe tener controles generales, nunca debe ser genérico, siempre debe ser específico. Me debe dar tiempos exactos, materiales exactos, tiempos exactos, procedimientos exactos, describirlos. Ese es un IPRC bien hecho, ¿ya? Evaluado correctamente también, evaluado de una forma correcta, dependiendo del estándar, o perdón, del procedimiento que tengas de tu IPRC, de línea base o el específico para lo que es voladuras. Entonces tú tienes que seguir todas esas medidas de control. Todo lo que está en la hoja MSDS, todo lo que está en tus planes, tus procedimientos, todo debe estar acá descrito detalladamente, ¿no? En especial para estos trabajos de altísimo riesgo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a identificar los peligros, evaluar los riesgos y colocarles medidas de control. Como habíamos hablado, ¿no? La importancia del peligro. ¿Cuál es el peligro? El explosivo, ¿no? El explosivo, los materiales, el material peligroso que contiene, ya tanto químicamente que puede hacer daño a la persona, o también ese riesgo que conlleva, que intrínsecamente, ¿no? ¿Cómo se puede decir? El más resaltante, ¿no? Que es la explosión propiamente dicha, que ese sería el riesgo, ¿no? O también los otros riesgos que tiene por la manipulación propia del explosivo. Nos estamos olvidando también un poco de esto, que también es importante, ¿no? El tema de lo que hemos conversado, el tema del contacto entre el explosivo y la persona. Al fin y al cabo es un material peligroso. Y aparte de lo que es la explosión, que es el más crítico, el riesgo más crítico, también están los otros riesgos, ¿no? Del contacto de la persona, tanto con los ojos, con la piel, las vías de inhalación, todo esto. Entonces también hay que proporcionar los equipos de protección personal y nuestras capacitaciones tienen que estar también incluidos estos riesgos también del contacto con el material peligroso, ¿ya? Entonces también es parte, muchachos, no nos olvidemos de eso, es parte también. Y colocar, como le dije, todas las medidas de control que están descritas en el IPRC tienen que ser implementadas en campo. No podemos obviar ninguna medida de control de nuestro IPRC, ya, en especial, repito, en estos trabajos de voladura. Muy importante, muy importante. Entonces, vamos nosotros avanzando. Capacitación y entrenamiento. Ya hemos hablado de la hoja MSDS, hemos hablado del IPRC, ahora la capacitación y entrenamiento propio, tanto de las personas que manipulan y las personas que están involucradas en estos trabajos, ¿no? Tanto como pueden ser los operadores de voladura, las personas que almacenan, los despachadores, los supervisores, los que conducen los vehículos que van a transportar. O sea, es toda una variedad de personas que van a estar en contacto con estos materiales peligrosos, ¿no? Entonces siempre ya sabemos que tenemos que hacer nuestras reuniones de seguridad, capacitaciones internas propias, ¿no? Y capacitaciones externas muy importantes, ¿no? Invertir en esto. Sabemos que el reglamento de minería nos exige las capacitaciones adecuadas, ¿no? También la ley de seguridad y salud del trabajo nos exige capacitaciones. Claro que la de minería nos pide más capacitaciones, pero en este caso, si estamos involucrados en el tema de explosivos, de cajón tenemos que tener capacitaciones externas con el tema de explosivos. De cajón, para todo el personal involucrado. Toditos, ya no podemos obviarlos. Entrenamientos en respuesta a emergencias también es otro punto importante, ¿no? Cuando ya ocurre el evento, tengo que saber cómo dar respuesta a una emergencia. Como sabemos, no existe la perfección, pero con seguridad y un buen sistema de gestión podemos evitar accidentes, ¿ya? Pero siempre un sistema de gestión nos va a pedir un plan de contingencia y respuesta a emergencias, ¿ya? Un plan de contingencia y un plan de respuesta a emergencia, ¿no?
que es un poquito más genérico, y de contingencia un poquito más específico. Entonces, aquí, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer nosotros? Ya tenemos el plan, sí, pero el plan nos va a pedir brigadas. ¿Para qué? Para dar respuesta a la contingencia. ¿Y qué tenemos que hacer con las brigadas? Tenemos que elegirlos, tenemos que capacitarlos y entrenarlos. Tenemos que entrenar a esas brigadas, ¿ya? En todo, la forma del rescate, los primeros auxilios, en el tema de voladuras, se supone que son personas también muy capacitadas, ¿no? Por ejemplo, los planes de contingencia, esto no es una medida de control, ¿no? Esto es una medida ya de mitigación, no es una medida de control. No sabemos la diferencia entre una medida de control a una medida de mitigación, ¿no? En la medida de control va a evitar, o estamos previniendo. En cambio, la medida ya de mitigación son ya medidas que vamos a tomar después que ocurre el evento para minimizar los daños, ¿no? Los daños que podrían ocurrir. Y en este caso, un plan de contingencia se activa cuando ya ocurrió un evento. Entonces, en estos casos, tenemos que tener un plan de contingencia elaborado adecuadamente, donde nos pidan nuestras brigadas, qué brigadas vamos a formar, qué entrenamiento le vamos a dar, las capacitaciones, entrenamientos, ¿no? Adecuados y siempre atentos. Y los recursos que también va a necesitar la brigada, importante, ¿no? Con recursos, los equipos de primera respuesta, equipos de comunicación, equipos de rescate, etcétera, que tienen que estar a disposición. Equipos de evacuación como camillas, ¿no? En caso ocurra el evento. Siempre el sistema de comunicación muy importante para las brigadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las minas tienen un canal adecuado solo para comunicar estas emergencias, ¿no? Te pones en el canal, comunicas, y ya todos están ahí atentos, ¿no? Cuando activan sus alarmas, dependiendo del nivel del evento, ¿no? La ley 28551 nos obliga a tener planes de contingencia. Dice, los titulares de la actividad que usa materiales peligrosos y los explosivos son materiales peligrosos, están obligados a elaborar o exigir a las empresas contratistas que intervengan en la producción, almacenamiento, embalaje, transporte, manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final, un plan de contingencia, ¿ya? Que debe ser aprobado por el sector correspondiente para los fines de control y fiscalización, bueno, que corresponda, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de la importancia de tener planes de contingencia. Ahora, hablemos de los polvorines, donde vamos a almacenar nuestros materiales peligrosos, materiales explosivos, ¿no? Acá vemos un ejemplo de un polvorín señalizado adecuadamente en un lugar, presumo que debe ser un lugar alejado, tiene su señalización, sus extintores, ¿no? Señalizaciones adecuadas y rutas de salida y la señalización de qué cosa es lo que es, qué riesgos hay, qué EPPs adecuados y la placa, ¿no? La puesta a tierra también, la cual nosotros podíamos contactarnos para evitar tocar, para evitar deberíamos tocar para evitar llevar energía estática como lo habíamos dicho, ¿no? Pero acá vemos la puesta a tierra de este polvorín. El polvorín debe contar con las siguientes condiciones. Dice, estar ubicado en una zona seca, aislada, alejada de la zona de trabajo y de tránsito. Asimismo, contar con ventilación, si es posible, con ventilación natural. No almacenar de manera conjunta accesorios de voladura y explosivos en un solo ambiente. Ya sabemos cuáles son los accesorios de voladura, ¿no es cierto? Hemos hablado del fulminante, hemos hablado también de la mecha o del cordón. Entonces no deben almacenarse juntos, ¿no? De manera conjunta. Esos deben almacenarse aparte, como dice acá, ¿no? Accesorios aparte, los explosivos aparte. El polvorín debe contar con las siguientes condiciones. El personal que manipula explosivos debe contar con la licencia de la SUCAME vigente a nombre de la empresa. Ya, ese es un ejemplo de la licencia de la SUCAME, ¿no? Del año, es antiguo, pero ahí está. Acá, por ejemplo, ¿no? La forma de apilarlas, ¿no? La altura máxima de apilamiento de los explosivos debe ser de 1,80 m, ¿ya? De 1,80 m. ¿Dónde encuentro esto? Pues en la hoja MSDS, ¿ya? No es
no es, no es algo que alguien se inventa, ¿no? Es algo que está técnicamente descrito en un documento que es legal, que nos puede servir para un tema de investigación de accidentes. Ya de 1,80 m entonces. Los explosivos deben estar ubicados en parihuelas de madera recubiertas con pintura ignífuga, o sea, pintura que no arda, ¿no? Entonces, parihuelas de madera, no directamente con el suelo, ya es lo que nos recomienda. También nos dice, las cajas o envases almacenados deben mantener 0,80 metros de separación con la pared más próxima, ¿ya? Entonces estamos viendo que debe haber una distancia entre el material explosivo y las paredes del polvorín. Y la distancia recomendada es de 80 centímetros, ¿no? Como mínimo. Si es más, está bien, ¿no? Pero como mínimo 80 centímetros. Ese por el tema de conducción de calor, de energía estática, etcétera. Las cajas de explosivos y accesorios se deben almacenar mostrando las etiquetas con las características de su contenido. Claro, si no, si que esto está al revés, aunque debería estar señalizado, ¿no? Por todo lado. Pero también podría ser que no lo esté, podría darse. Y si lo almacenamos, digamos, al revés, no vamos a ver qué producto es, ¿no? O si es que es un producto que está ya con un tiempo de comprado, ¿no? Salido de la fábrica. Si es más antiguo, ¿no? Porque se acuérdense que van cambiando las condiciones del producto, ya lo hemos dicho. Podría haber algún tipo de contaminación atmosférica por estar almacenado mucho tiempo, etcétera, ¿no? Se debe dar preferencia en la salida de explosivos y agentes voladores a los que cuenten con tiempos de almacenamiento mayor, ¿ya? Siempre sabemos que puede haber una absorción higroscópica también, ¿no? Del aire, de la humedad, del ambiente, podría darse también, ¿ya? Entonces podría ir a un tipo también de degradación de las condiciones, quizás la temperatura va degradando un poco este material. Entonces, el que tiene más tiempo de antigüedad es el que vamos usando. Los que van llegando recién nos vamos colocando. Y ahora, si tuviéramos un nuevo proveedor, tendríamos que cambiar todos los accesorios y todos los explosivos, ¿no? Para usarlos en conjunto del nuevo proveedor y separarlos, ¿no? Si que tuviera todavía accesorios de este primer proveedor, tendría que terminarlo, ¿no? Tanto el explosivo como los accesorios. Y si me llegaría un nuevo, cambiaría de proveedor, que sería el caso también, entonces debería almacenarlo adecuadamente y distanciado, ¿no? Adecuadamente etiquetado, señalizado. Los polvorines deben contar con las siguientes condiciones, dice, se debe exhibir avisos dando a conocer lo siguiente, que es un polvorín, que hay explosivos o que son accesorios, ya, acuérdense, no podemos guardar o almacenarlos juntos. También no abrir las cajas de explosivos en el interior y no fumar, ¿ya? No fumar, importantísimo. También debe haber los avisos de no emplear lámparas a llamas o linterna pilas sin aislamiento de seguridad, ¿no? Muy importante esto también. Podría darse el tema de que por querer buscar una iluminación adecuada, entremos con una linterna, la cual no es ignífuga, ¿no? Y sabemos que esas linternas que no son ignífugas pueden reaccionar, ya como lo hemos visto más antes. Entonces tenemos que tener todos los materiales que sean ignífugos, ¿no? Que no generen chispas. También nos dicen no almacenar productos inflamables en el interior o en las proximidades, solamente explosivos. Solamente explosivos. No emplear herramientas metálicas que produzcan chispas, ya lo hemos conversado. Mantener orden y limpieza, importantísimo. El orden y la limpieza tiene que ver bastante con un buen almacenamiento de estos materiales peligrosos. ¿Ya? Prohibido el ingreso de personal no autorizado. Eso es, de hecho, que tenemos que colocarlo. ¿Por qué? Porque no va a ser que ingrese un personal que no está autorizado, ¿no? Y pueda entrar, digamos, como no está capacitado, puede llevar energía estática en la ropa, en su cuerpo, puede llevar una linterna o un celular, ¿no? Y puede entrar, meterse y ya estamos viendo ahí que estamos propensos a que ocurra un desastre.
También avisos de prohibido el uso de equipos electrónicos, justo lo que estábamos diciendo, celulares, radios, prohibido hacer fuego a menos de 50 metros mínimo, ¿no? No debe haber fuego a 50 metros. Entonces, esa condición es muy importante para nosotros ubicar nuestro polvorín. No tiene que haber ningún, ningún, ningún acercamiento a ese almacenamiento, a ese polvorín a 50 metros alrededor que pueda generar algún tipo de chispa, ¿no? Debe tener su puesta a tierra también, por el tema de la estática. Uso de barra de descarga de energía estática, que ya lo hemos hablado, que es importante para las personas que van a ingresar. Antes de ingresar, tenemos que hacer la descarga de energía estática, ¿ya? Y arena siempre, ¿no? Por cualquier evento. El polvorín debe contar con las siguientes condiciones: se debe designar personal responsable del control físico y administrativo de explosivos. O sea, exclusivamente ese personal que va a hacer el uso que va a hacer el tema de la administración y el control, como un almacenero o un despachador, debe ser exclusivo para esa labor, ¿ya? Dice, la puerta principal debe permanecer cerrada con llave y solamente se debe permitir el ingreso de personal autorizado. Contar con 2 llaves de control por el área de logística. Dice, la puerta del polvorín debe permanecer cerrada con llave y solamente se permite el ingreso del personal autorizado. Eso es lógico, ¿no? Como ya lo habíamos hablado. Un personal que no está autorizado presumimos que es una persona que no está capacitada para poder ingresar y manipular los explosivos, ¿no? Todo polvorín debe contar con un sistema de pararrayos, también muy importante. Imagínense que le cae un rayo, ¿no? ¿Podría darse eso? Sí, se puede dar que caiga un rayo. Entonces debe haber un sistema para rayos en el ambiente para evitar que haya ese contacto. Imagínense el desastre que podría ocurrir si es que cayera un rayo, ¿no? En nuestro polvorín. Imagínense. Entonces un sistema de pararrayos, acá como estamos viendo, ¿no? Cómo se está instalando el pararrayos aquí, ¿no? También nos dicen, el ingreso a los contenedores con explosivos debe contar con una barra o plancha metálica compuesta a tierra, cuya finalidad es realizar la descarga, como habíamos dicho, ¿no? Ahí está el ejemplo para poder ingresar. Acá está la barra. ¿Qué nos dice el estándar de esta mina? Que antes de ingresar, tocar esta barra por 10 segundos. Esta barra parece de cobre, ¿no? Estoy hablando de una precisión. Pero debe ser un material conductor adecuado que lleve la energía estática a tierra, ¿no? Y acá el estándar nos dice por 10 segundos, ¿ya? Y se dan cuenta que esta es su hoja de MSDs, ¿no? Y toda la señalización que estábamos hablando, conversando. Ya, entonces acá está la barrita en la cual se tiene que tocar por 10 segundos según el estándar. También debe contar con un sistema contra incendios que incluye 2 extintores PQS de 6 kilogramos y un extintor rodante de 50 kilogramos en cada polvorín. Y en los hilos de emulsión, un extintor rodante de 50 kilogramos. O sea, en este estándar, esta mina mínimo nos pide un extintor rodante, ¿no? Que sí puede dar lucha a un incendio, ¿no? Y los extintores pequeños al amago de incendios, ¿no? Sabemos cuál es la diferencia, ¿no? Y también las personas que van a usar los extintores tienen que ser personas que están capacitadas. Entonces estamos viendo que acá el tema de la capacitación es trascendental para estos trabajos. Y es importante que también sepan dar respuesta a un evento, ¿no? Como es este tema del uso de los extintores. Las zonas alrededor de los polvorines superficiales deben estar libres de pasto seco, arbustos, desperdicios, árboles y cualquier material combustible hasta una distancia no menor de 10 metros. Este estándar nos indica que a 10 metros no debe haber nada de material combustible. Sabemos que un material combustible sólido puede ser el pasto seco, ¿verdad? Entonces, nos dice también desperdicios, árboles. A 10 metros no debe haber. El manipuleo seguro de explosivos. Bueno, estamos llegando ya al final, muchachos. Ya estamos llegando a la parte final.
Es importante que prestemos atención. En el manipuleo seguro de explosivos, dice el transporte de explosivos hacia los frentes de trabajo será realizado por separado. En recipientes independientes, ¿ya? En mochilas, se separará los accesorios de voladura de los explosivos. Esto es importante que cuando se haga el traslado, si es en mochilas, se ha separado, ¿no? Tanto los explosivos con los accesorios. Como ya lo hemos dicho, hasta en el almacenamiento también se almacenan de forma separada. Entonces también cuando se haga el transporte al sitio de la voladura, en mochilas, digamos, del polvorín al sitio de la voladura, y sea en mochilas, ya sea, quizás puede ser también en camioneta, sea separados. Muy importante, ¿ya? Si transporta explosivos, una sola persona realizará 2 o más viajes. No sobrecargar a la persona, no sobrecargarlo, porque quizás ahí es donde puede ocurrir el acto inseguro, el acto subestándar, perdón. ¿Por qué? Porque quizás por ahorrarse el tiempo de estar trasladando, esta persona pueda cargar más de lo que debería llevar o llevar los accesorios con el explosivo juntos, ¿no? Entonces no deberían llevarlo juntos, ¿no? Si hay que hacer más viajes, más viajes. Cuando el traslado del explosivo lo realizan 2 trabajadores, harán una separación mínima entre ambos de 10 metros, ¿ya? Entonces la separación entre 2 trabajadores, si es que están llevando los explosivos, mínimo será de 10 metros. Entonces acá también estándar y capacitación, ¿no? Estándar y capacitación y entrenamiento, importante. Se podrá cargar un máximo de 25 kilogramos, normas de ergonomía, ¿ya? Eso ya tiene que ver más con el tema ergonómico. En la labor, los explosivos pueden dejarse separados de 3 a 5 metros de los accesorios, bajo un techo seguro, ya sostenido y ventilado, y en un lugar visible. En las cajas de madera pintados con pintura ignífuga y señalizados. Ya acá hablamos otra vez de la separación que debe tener tanto, como dice acá, ¿no? El explosivo de las guías, por ejemplo, que es un accesorio, de 3 a 5 metros separados, ¿no? Acá está la mochila que también para hacer acordar al trabajador está señalizado, ¿no? Máximo 25 kilogramos. El cebado del cartucho se realizará con punzones de madera, plástico o cobre. ¿Por qué estos materiales? Porque no van a generar chispas, pues. Nunca con clavos. O sea, algo que me pueda generar chispas, material metálico, ¿no? Y si yo hago ese acomodo o el colocado del fulminante, o sea, cuando haga el cebado, lo hago con un material metálico, podría generar chispas. Podría, otra vez la palabra podría. ¿Ya? Entonces sabemos qué es lo que podría ocurrir, ¿no? Una explosión no controlada. El atacado de explosivos entrelados debe hacerse usando atacadores de madera, ¿ya? Cuando vayamos a colocar, digamos, los explosivos en un taladro, vamos a colocarlo y, digamos, si queremos meterlo más adentro, nunca hacerlo con un material que pueda generar chispas, ¿no? El mismo principio que tenemos aquí. O sea, el explosivo ya lo vamos a colocar en la perforación. Entonces, si que se ha atorado o queremos moverlo, ponerlo más adentro, comprobar que llegó al final, que se haya con la medida, ¿no? O se atoró, entonces nunca lo vamos a hacer con un material metálico, tiene que ser con material de madera o plástico. Nunca lleve los accesorios o explosivos dentro del mameluco o en los bolsillos, ¿no? La energía estática que podría haber por rozamiento. No fume cuando transporte explosivos. Eso es de hecho, no solo tendría que ser loco para fumar estando al costado de los explosivos, pero podría darse el caso. Nunca amarre cartuchos o bolsas con cordón detonante. Imagínense, ¿no? Agarro una bolsa para poner los explosivos y la amarro la bolsa, ¿no? Con el cordón detonante. Imagínense, ya estamos haciendo que se junte. Lo que hemos dicho siempre que debe estar separado, ¿no? El detonante con el cordón, ahora van a estar juntos, amarrándolos en una bolsa. Entonces, una condición insegura. A raíz de qué? De un acto inseguro. ¿Ya? Evite amarrar cordón detonante a su cintura. También, porque puede hacer que nos olvidemos y tengamos el contacto cercano con el explosivo. Evite esconder explosivos o accesorios de voladura en algún rincón de su labor.
Si es que tengo que sacarlo del área, digamos, me sobró, digámoslo así, pues no puedo dejarlo ahí. Tengo que retornarlo al polvorín, ¿no? El transporte de explosivos, dice, todo vehículo terrestre que transporta material explosivo debe llevar en lugar apropiado y visible desde cualquier ángulo un banderín de tela roja de 70 por 70 con la leyenda peligro, debiendo las letras ser blancas y de tamaño no menor a 20 centímetros. Asimismo, llevar carteles con igual inscripción en la parte posterior y en los costados, ¿no? Peligro, el banderín, peligro, y se supone que también en los otros costados nos está diciendo peligro. También el transporte de explosivos dice, es prohibido aceptar para el transporte de los explosivos cuyos envases se encuentran deteriorados, ¿no? No puedes aceptar, si que tú haces el tema de recepción, no puedes aceptar cajas que te traigan explosivos que estén dañadas. Eso no lo debes hacer, ¿ya? No, y no deberías hacerlo porque estás haciéndote un problema con esos temas, ¿ya? Porque puede haber habido ya un rozamiento, un desgaste. Por algo está así esa caja. Entonces eso tienes que devolverlo de inmediato. El vehículo debe contar con rombo NFPA, ¿ya? La placa de la ONU y su respectivo permiso de transporte de mercancías peligrosas. O sea, tenemos que hacer... El tema del transporte tiene que ver toda la gestión para el transporte de materiales peligrosos, ¿ya? También dice el transporte de explosivos. En un vehículo solo se podrá transportar material explosivo de un mismo grupo. Por ningún motivo podrán transportar explosivos, búster y cordón detonante y accesorios fulminantes. Tampoco llevar ninguna otra carga peligrosa, combustibles, etcétera, ¿no? Ni pasajeros ajenos a la actividad. Así como estamos viendo acá, ¿no? Tenemos el cordón, tenemos los fulminantes o detonantes, tenemos dos tipos diferentes de explosivos secundarios, ¿no? Dinamita. Bueno, entonces esto está prohibido. Esto está prohibido, ¿ya? Transporte interior, seguimos manteniendo el mismo principio, el cual, el de mantener separado tanto el material detonante como los accesorios. Ya, eso, acuérdense de cajón, estamos repitiendo varias veces eso, entonces creo que eso está quedando bien claro. Dice, el vehículo debe permanecer con el motor baliza y pértiga apagado, con cuñas de seguridad y cono de seguridad durante la carga y descarga. ¿Ya? Bueno, apagado todo, ¿no? Las cajas de explosivos se deben colocar con la tapa hacia arriba y con las marcas en forma visible, ya lo habíamos visto, ¿no? Para poderlo transportar y para poderlo almacenar. También el mismo principio de poner las etiquetas, la señalización a la vista, ¿no? Se debe dejar entre cajas laterales de explosivos un espacio de por lo menos 5 centímetros para la circulación de aire. Las rumas de las cajas de explosivos no deben apoyarse sobre las paredes del polvorín. Deben estar distanciados de estas no menos de 80 centímetros. Lo que habíamos dicho, ¿no? Entre la pared y las cajas no puede estar pegado, como en este caso, ¿no? Acá está pegado, así que se dan cuenta. Las cajas del explosivo con las paredes del polvorín, ¿ya? No debe estar pegado. Y entre ruma y ruma tiene que haber un espacio de 5 centímetros. ¿Ya? Tiene que haber espacio de 5. Acá, mira, acá está pegado, ¿no? Acá está pegado y pegado a la pared. Entonces, mal almacenado. Mal almacenamiento del explosivo, ¿sí? Tiene que haber acá 5 centímetros y no pegado a la pared. Ya, y miren acá. Tenemos acá cordón, ¿no? Mecha. Entonces hemos dicho, y también otro tipo de explosivos, no tienen que estar cerca, eso tiene que estar almacenado en otro lado, fulminantes en otro lado. También dice, los explosivos se deben almacenar siempre con su envase original. Ya, digamos, si que se rompiera, tenemos que almacenarlo en su envase original. La manipulación de explosivos debe efectuarse con cuidado, las cajas no deben golpearse, lanzarse ni desplazarse por el suelo ni encima de otras cajas. Importante, ¿no? Siempre hay unos angelitos trabajadores que como ya trabajan mucho tiempo con estos materiales, ya le pierden el miedo, pues, ¿no? Ya empiezan a lanzarlo como que fuera algo, no sé, como que fuera una almohada, ¿no? Un ladrillo, quizás.
que ni eso deberían hacer, pero no se dan cuenta que están jugando con algo que podría causarles hasta la muerte, ¿no? Y hemos visto qué formas puede explotar estos explosivos, ¿no? También dice, una vez concluida la carga, se debe verificar que las cantidades estipuladas en la guía de tránsito y la orden de despacho estén conformes con la cantidad física de los productos cargados. Ya, entonces tenemos que hacer un cruce. Esto ya es una gestión más que todo de logística y almacén. También dice, transporte de explosivos, no transitar explosivos por zonas que no correspondan, campamentos, oficinas administrativas. Tiene que haber un camino especial donde se van a llevar estos explosivos, ¿ya? Entonces no pueden llevarlo por donde hay oficinas, ¿no? Sabemos que mínimo tiene que haber una distancia. Entonces tenemos que dar las condiciones adecuadas para que el transporte de explosivos se dé. Dice, no ingresar artículos que puedan producir chispa, ya hemos hablado de eso, encendedores, fósforos, celulares también, ¿no? Verificar que los productos explosivos estén debidamente asegurados en el vehículo, no así no se notar a la vista. Para tal efecto se debe utilizar carpa u otro material. No deben verse a la vista los materiales explosivos, ¿ya? Estamos llegando a lo último, muchachos, y vamos a hablar de las medidas previas en el área de voladura. El área de voladura comprende donde se encuentran los barrenos, o sea, los taladros, ¿ya? Y las áreas susceptibles de daños personales y materiales. Se debe tomar en cuenta características de explosivos y accesorios, características del macizo rocoso, ya un estudio geológico, ¿no? Esquema de perforación y voladura, ya con el diseño, y características del entorno también, importante. Inspección del área de voladura, limpieza de materiales, barrenos fallidos anteriores, podría haber, ¿no? Como hemos visto, el tema de cuando no hubo la explosión adecuada dentro del barreno. Establecer señalización adecuada también. Eso es una medida preventiva que debemos tener en el área de voladura. Señalizar correctamente los barrenos, objetos de voladura. Tener a mano todos los elementos necesarios para realizar la voladura. No esperar, o cuando hay una mala planificación, no llevamos los materiales que necesitamos, ¿no? Y empezamos a obviar, nos faltó una cosa, nos faltó otra cosa. Entonces no se lleva tal como estaba planificado la voladura. Dice, medida de seguridad en la carga de los barrenos. Se prohíbe el uso de herramientas metálicas en la apertura de envases. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Las explosiones se descargarán en lugares secos, alejados de fuentes de calor, aceites o combustibles. Cuando vayamos a trasladar en la zona de voladura, veamos que lo dejemos en un lugar que esté sombreado, que no haya un riesgo de que caiga algún objeto encima, ¿no? Como puede ser taludes, deslizamientos, etcétera. Encima de parihuelas de madera, ahí vamos a dejarlo, ¿no? Porque no vamos a cargar el explosivo, ¿no? Tenemos que dejarlo en un sitio y vamos colocándolos en el barreno, ¿ya? Bueno, para las personas que son operadores de voladura, ¿no? Pero en general, nosotros que estamos conociendo algo genérico, algo general, entonces más o menos ya estamos perfilándonos en qué son las medidas preventivas que debemos tomar en cuenta. El personal se mantendrá alejado de los explosivos cuando se acerque una tormenta, ¿ya? Detectores de tormenta, muy importantes, ¿no? En minería se usa estos equipos especiales para detectar proximidades de tormentas. No se utilizará explosivos o accesorios que estén deteriorados, ¿ya? Lógicamente que no podemos usar digamos, por ejemplo, una mecha que esté deteriorada, ¿no? Podría haber un corte del, de la conducción de la chispa hacia el explosivo, hacia el fulminante y al explosivo. Entonces, lo que yo tenía planificado como la secuencialidad de la explosión no se va a dar, ¿no? Entonces, por eso tengo que usar materiales en buen estado. Se adecuará el diámetro del explosivo con el del barreno. Claro que sí. Entonces, por eso es muy importante la planificación. Ya, entonces ya lógicamente que ya tenemos la perforación, tenemos nosotros que inspeccionar que el barreno esté hundida antes de realizar la carga. Dice, la boca del barreno se limpiará, ya, si existiera obstrucción, se limpiará con cucharilla. Bueno, tenemos que limpiarlo. No se cargará un barreno recién perforado. ¿Por qué? Porque la temperatura podría ser alta en el interior, ¿no? De la perforación. El cebo se introducirá con precaución para evitar atraques, ¿ya? Como por ejemplo acá estamos viendo una forma adecuada.
cambio acá lo está golpeando. Ya hemos dicho que el golpear un explosivo puede dar paso a una explosión, ¿no? Fortuita. La carga posterior al cebo se realizará evitando golpear el mismo, ya como estamos viendo acá, ¿no? Que una vez que lo metió al barreno, acá está el explosivo, para meterlo más adentro lo está golpeando. Entonces eso no se debe hacer, ¿no? También por lógica. Cuando se emplea equipos neumáticos deberán estar protegidos contra cargas estáticas, ¿ya? Muy importante, los equipos que estén cerca, digamos, esas perforadoras, o también equipos de iluminación, tienen que ser protegidos contra cargas estáticas, ¿no? Cuando se inicie un barreno con cordón detonante, este se cortará a la longitud necesaria. O sea, el cordón, una vez que se metió el explosivo, y el cordón tiene que darse el tamaño adecuado para poder hacer nuestra malla, ¿no? Y se puede hacer la voladura de forma adecuada. Estará con las cantidades calculadas, lógicamente, si no va a haber va a estar sobrecargado. 6 barrenos, no. En el tiro cortado, no. Según ese estándar que les estoy compartiendo. También nos dice que para la preparación del cebo se asegurará el correcto posicionado y amarre del detonador o cordón del cartucho. En el caso de peso excesivo se reforzará con cinta aislante, ¿no? El peso excesivo podría hacer que se salga el cordón, ¿no? Entonces, para eso es importante el diseño previo y la planificación. Porque ya debo saber el peso, ya debo saber las distancias, la profundidad del barreno, el tamaño de mi cordón, ¿no? Entonces todo eso ya lo tengo que tener diseñado, el diámetro del barreno también, el diámetro del explosivo, todo eso es una planificación anterior, ¿no? Entonces si yo quiero tener una voladura controlada, tengo que seguir todos esos pasos, ¿no? La inserción del detonador o cordón detonante en el cartucho se realizará con herramientas que no produzcan chispas, eso ya lo habíamos visto, ¿no? El retacado. El retacado se realizará con arena, tierra, arcilla o cualquier otro material. Este es el retacado, ¿no? Este es el barreno, ¿ya? Longitud del barreno, por ejemplo, este es de 1.8 metros. El retacado, ¿ya? De 0.47. Este es el retacado, lo que va a cubrir a mis explosivos, ¿no? El vertido del material se realizará evitando daños al sistema iniciador, al cordón, ¿no? O sea, cuando yo hago el retacado, se supone que por acá se trae el cordón, ¿verdad? Que va al explosivo. Entonces, si va a hacer el retacado, tengo que evitar hacerle daño al cordón, ¿no? Si no, no va a haber la explosión y puede haber un tiro cortado. Durante el retacado se comprobará el ascenso regular del material con un atacador de madera, nunca con un material que pueda generar chispas, ¿no? Eso es lo que habíamos conversado. Dice, no mezclar en un mismo circuito detonadores y accesorios de distintos fabricantes, muy importante, ¿no? Ni de diferentes características. Ya como les mencioné, tiene que ser de un mismo fabricante. Digamos, todos los accesorios y todos los materiales explosivos, también el fulminante, todo tiene que ser de un solo fabricante, ¿no? Y así es como vamos nosotros a tener un mayor éxito en nuestro diseño de voladura. El área de voladura debe ser señalizada y cercada, ¿no? Se dispondrá de refugios para personal y máquinas. Dice, en el área de voladura no existirán explosivos o accesorios sobrantes. Por último, se dispondrá de un sistema acústico de aviso adecuado, alarmas, ¿no? Pero alarmas que funcionen y tengan un buen alcance para avisar. Un buen sistema de comunicación, también de vigilancia para evitar que ingresen al área de voladura